a otra entrega de sondeo hoy, bueno, martes, y vamos Han caído unos chaparroncitos, ¿no han a una cosita para quitar el polvo. Solamente Así eso llamé te iba a decir. temprano a Ocoa a preguntar cómo andaba. Dice, no, bueno, mire, mojó un poco, pero mojó dentro de una sequía tremenda. Sí. No, incluso, eso Luis, no le sabe a nada, Daniel. incluso dada que las presas están casi secas, se ha pasado a se va a racionar el suministro de agua. Yo creo que es muy adecuado. Es adecuado, es lo que procede. Mira, Danilo, de 34 presas, solo dos tienen agua suficiente. Las Así otras es. están... Yo fui a la de... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde están? Bueno, una que están... ay, Dios. Fuimos a la presa que están construyendo el INDRI ahora, la gran obra. Sí, se me olvidó cuál es. Entonces después entonces nos llevaron a otra de las que ya tiene muchísimo tiempo. Y bueno, tuve ¿qué te digo yo? Montegrande, no la que la de Montegrande. Sí, la Montegrande. Sí, es una cosa impresionante. Me dicen, yo no la he visto. Yo fui. He visto la fílmica. Nos dieron un paseo por allá. Y eso es una obra gigantesca. Pero bueno, ya no recuerdo cuál fue otra de las que ya existen. Danilo, eso está pelado. Tú ves que hay un poquito de agua pilado para allá. Sí. Pero eso realmente es una sequía. Y en la línea noroeste ya está llegando al punto de catástrofe la situación. Y eso te indica que no debió ser ahora porque ya hay una sequía bastante aguda, cuando se quieran implementar las medidas de racionamiento del agua. Esto debe ser ya formar parte de la cultura del país. Estamos en una media isla donde realmente se siente sobremanera los efectos climatológicos, los desórdenes que han hecho en otro lado y los que hemos hecho aquí también por la deforestación, por la degradación que en sentido general está haciendo el hombre sobre la naturaleza. Eso es en sentido general, pero sobre todo aquí. Al ser una isla, bueno, donde tú desmontas, viene un efecto secundario prácticamente de inmediato. El agua se escurre de una vez, se va. Y mira, estas presas, yo no sabía que eran tantas, 34 presas. 34 presas. Esto da lugar ahora, la existencia de esas presas, a que haya almacenamiento del agua. Se puede utilizar en la energía, en la producción de energía hidráulica. Que se utilice en el regadío, se utilice en los acueductos. Pero antes toda esa agua que ahora se almacena en esas 34 presas, se perdía, se iba al mar. Y ya tú sabes, cuando venía entonces la gran sequía, porque es que el agua que se va al mar se pierde. Entonces, lo que yo no sabía hasta hace unos días, que estuve hablando, bueno, con Osiris, que es un especialista en estas cosas, o se ha hecho todo un especialista, porque es lo que es geólogo, pero se ha hecho un especialista en todos estos temas. Esta mañana lo oí hablando justamente del tema de la sequía, de la cantidad de cuántos millones de galones que consume Santiago. Él tiene todo eso ya cronometrado. Bueno, pues me entero el otro día, me desayuno, como se dice en criollo, que todavía hay agua que se pierde. Todavía. Porque hay lugares donde debió haberse hecho una presa. ¿Qué es lo que pasa en la línea noroeste? En la línea noroeste creo que hay 3 presas pendientes, porque allí tradicionalmente hay grandes sequías cíclicas y la necesidad de agua es muy activa, y hay tanto el Yaque del Norte como el río Guayubín, que son ríos caudalosos, pero sus aguas se están desperdiciando, como dices tú, yendo al mar. Claro. No puede dar lugar a eso. El agua, la que caiga, hay que almacenarla o hay que represarla, no dejarla que llegue al mar. Tú te pones a ver ahí en el río Lucas Díaz, bueno, el puente Lucas Díaz. Sí. Entonces, y el río Nizao Río Nizao, que cruza por Baní. Cruza por Baní. Bueno, pues el asunto es, digo, uno no sabe si cruzaba.
Porque bueno, es porque está represado también Sí, por ahí sí. arriba. Porque también de eso pasa. Pero de todas maneras, las granceras han hecho una, Lo han devastado. bueno, un desastre en toda esa zona. ¿Qué hace el agua cuando le rasuran arriba, quitan la capa vegetal y entonces vienen, comienzan a darle puñalada al río? Entonces el agua se escurre por abajo. Pues tú pasas por ahí cerca de Lucas Díaz y tú no encuentras, tú no ves prácticamente agua. Sin embargo, vete más abajo, ya cuando esté entrando al mar, para que tú veas cuando el agua baja. Sí. El agua se escurre, se va por abajo, para que tú veas los daños que le hace la gente a distintos lugares donde hay agua, pero que al afectar arriba el agua se va por debajo. Lo digo porque yo estuve indagando justamente, mirando todos esos cráteres y todas esas cosas que han hecho, todos esos hoyos que han hecho en esa zona. Estuve preguntando y me dijeron, no, el agua sale allá abajo, pero sale ya donde, en el mar. Sí. Entonces, esas cosas pueden corregirse para utilizar al máximo el agua que se produce todavía en los tiempos que la naturaleza tiene ya establecido para eso, aun cuando ha habido cierta modificación. Yo recuerdo que antes llovía, comenzaban las aguas desde abril. Sí. Ahora se espaciaron, se fueron para, bueno, está anunciado oficialmente que a mediados de mayo es que va a terminar la sequía. Mediados de mayo. Imagínate, es mucho tiempo. Faltan la mitad de este mes, el mes de abril entero. El mes de abril. Y el otro quiere decir que faltan 2 meses 2 todavía. meses de sequía. De sequía, que no es paja que coco. Sobre todo para los ganaderos de la línea noroeste. Para todo el mundo, Danilo, porque que hay están pasándola muy lugares mal. donde la agricultura es cero, Sí, sí. por el producto de esto. Entonces, esto pudiera hacerse más eficiente, pudiera tomarse medidas adecuadas y hacerse las inversiones del lugar. Porque si esas inversiones no se hacen ahora en las presas que faltan, Sí. ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quedar sin agua. Entonces vamos a tener que, para subsistir, establecer, desalinizar Sistemas el agua, sistema de desalinización. Y eso es costosísimo. Costosísimo. Entonces Y esas resulta inversiones... que a veces no dan la cantidad necesaria. Exacto, no, y que entonces viene el otro problema después. Oí a Osiris esta mañana, justamente lo menciono de nuevo porque él ha estado como acucioso al fin, estudiando esos temas. Él planteaba que ya no es solamente la inversión para tú desalinizar el agua, sino la materia que eso de desecho Sí, deja desechos. que hay que expulsar y que después vendría un problema medioambiental que tú no sabes dónde va a tirar eso o los efectos que va a producir Sí, sí. esos desechos de ese producto de la desalinización. Eso es esas sales, ¿dónde tú vas a tirar eso? ¿Qué tú vas a hacer con eso? No lo vas a tirar al agua otra vez. Es un problema. Eso te dice a ti que la postulación es para que nosotros cuidemos el planeta, en especial en el caso nuestro, de que cuidemos la isla, no son aprehensiones gratuitas y que nosotros deberíamos tener más conciencia en ese nivel. Mira, hubo una persona que ese hombre va a haber que condecorarlo y hacerle... Al Gore, él no ganó, le quitaron el triunfo, la presidencia. Él empieza su conferencia diciendo eso, que el que nunca será presidente. El que nunca será presidente. Una pena porque realmente Sí. él ganó las elecciones, le quitaron, Claro, le robaron la cosa. En una democracia como Estados Unidos, le quitaron la presidencia. Y bueno, entonces él se dedicó a algo mucho, yo diría que mucho más útil todavía, mucho más productivo. Sí, sí. Que es a cuidar, a preservar, a advertir sobre los peligros que se ciernen sobre el medio ambiente. Entonces, a educar a crear conciencia sobre ese tema. Y hace años que él ha venido hablando. Y que dicho sea de paso, él empieza la conferencia con una fotografía de la isla, mostrando a ese Haití erosionado y Claro. devastado, y el caso nuestro donde dice él todavía se está cuidando. Claro, todavía no se está cuidando, todavía tenemos bosque, Sí, todavía. todavía tenemos agua, pero mira, el río
el Artibonito, no, ¿cuál es el que pasa? El Masacre. Masacre que pasa por Haití y pasa por República Dominicana. Bueno, Freddy Castillo. El Prestor Castillo escribió que el Masacre se pasa a pie. Sí. Pero hace años de eso. Que él lo escribió, él murió y ahora el que ha seguido muriendo es el río. Y déjame decirte que es lastimosa la situación del río. Yo recuerdo en los años 60 y 70 que yo era muchacho, iba de vacaciones a Dajabón, que los haitianos todavía no habían perdido totalmente El respeto. Tú encontrabas porque no es que ellos nos tienen confianza, ya no, es que nos han perdido el respeto. Sí. Tú encontrabas que los haitianos casi no se acercaban al río. Hoy tú vas y aquella cosa, todos estos grupos de haitianos metidos en el río, claro, haciendo de todo, a ti te inquieta y preocupa. A mí me inquieta y preocupa. Claro, entonces ellos están agrediendo constantemente la naturaleza, la parte nuestra, con el carbón, con la extracción de materiales en los ríos, que también ellos lo hacen, con la deforestación en sentido general, para hacer conuco, para implementar la siembra de productos agrícolas. Y de muchas formas. Porque ellos lo practican para leña, para practican un conuquismo primitivo. De conuco. Y claro, porque ellos no hacen nada en extensivo, de manera masificada, sino se van mudando, hacen un conuco aquí, hacen otro allí, y sobre todo para cortar la leña. Sí. Hay un tráfico no solo de carbón, sino de leña también. Así es. Para Haití. Y eso es una cosa tremenda, donde esa gente le entra como una piraña, le caen encima, y sin ningún criterio. Así acabaron con la foresta en Haití. Y bueno, han estado penetrando, y de este lado lo han hecho en los Haití, se lo han hecho en muchísimos sitios. Se denunció semanas atrás que en Valle Nuevo también habían estado. Es en todas partes, o sea, por donde quiera. Ellos quieren convertir de este lado lo mismo que ellos tienen de aquel lado. Si los dejamos. Pero es que lo estamos dejando, Danilo, porque es que ese es el problema. Cuando yo veo, a cada rato veo, me da una pena cuando yo veo, por no decir otra cosa, que yo veo al ministro de la guerra en tiempos de paz, yo no sé, haciendo anuncios de que tenemos que sé yo cuántos soldados más, que tenemos que sé yo, señor, eso no es suficiente. No. Porque no, el problema no es solamente que tenemos soldados y que mandamos, cambiamos y una serie de programas cosas que están haciendo en la frontera. Y lo peor, Luis, es que mucha gente, mira, el caso haitiano hay que estudiarlo, porque mucha gente habla. Por ejemplo, yo los otros días oía a una persona con la cual comparto la santiagueridad, que está aspirando a presidente, Domínguez Bristo, que decía que Haití debe ser visto como una oportunidad, no como una amenaza. Y decía las cosas. Sí, pero está bien, una oportunidad para venderle a ellos. Sí, pero déjame decirte, para intercambiar Luis, cosas, pero no para que ellos se muden para acá. Pero déjame decirte, sin control. Pero además que dicho en abstracto se ve bonito, pero la realidad es que los franceses, que fueron los responsables de exprimir a Haití, no lo ven como una oportunidad, ellos salieron huyendo. Claro. Los norteamericanos han ocupado 3 veces Haití y han salido huyendo. Claro. El problema eso es infuncional. Sí, es un problema mucho más severo. En ese sentido, por ejemplo, él es de lo que dice que la muralla, eso no... El muro no soluciona nada, pero es parte de un proceso de una busca de soluciones. Por lo menos de un control. Y de establecer los verdaderos límites de la frontera física. Eso fundamentalmente, porque allá en la zona fronteriza nadie es dueño de nada. Y eso sálvese quien pueda. No, porque ellos... La tierra, es una frontera imaginaria. No, la parte de desamortización, la llamada tierra de nadie, que es normal en toda frontera del mundo, los haitianos lo han venido ocupando siempre. Claro. Sí, pero ellos han ocupado eso, pero también están de este lado también. No se están metiendo. Se están metiendo, están ocupando, tienen conucos de este lado, hacen muchísimas cosas, y hay sitios por ahí donde no hay ningún tipo de control, donde nadie vive. Entonces, como es un territorio abandonado, los dominicanos se salieron de allí, han sido ocupados y cada vez más van proliferando las ocupaciones, ¿cómo diría yo? Automáticas, porque
sin tirar un tiro, sin ninguna resistencia, porque no hay nadie. De facto, es una situación Nadie. de facto, que es justamente, en términos históricos geográficos, la ocupación es más activa, aquella que se produce por las fuerzas Claro. espontáneas del descuido de un lado y la voracidad activa del Claro. otro. Entonces, si tú pones una línea no imaginaria, sino real, física, Sí, que el sí, muro esté ahí, el muro esté ahí, bueno, pues ya hay un punto de referencia. Tú no vas a tumbar ese muro. Y además, es un muro que debe haber una carretera en la orilla donde haya una circulación, una vigilancia terrestre, que cada cierto tiempo pasen unidades militares para vigilar esa frontera. Pero ahora no. Es una parte en montañas por donde inhóspita, por donde nadie pasa, por donde nadie vigila. Y bueno, yo me puse feliz, yo diría, muy contento en días pasados cuando yo vi, pero la felicidad duró muy poco. Duró muy poco, que fue cuando vi publicado en el periódico El Día que la principal información que el director de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, había anunciado que Aduanas iba a construir un muro en la línea fronteriza. Y digo, oye, pero viva Dios. Digo, qué bueno, porque si por Aduanas que entra los cuartos, a través de los impuestos, ¿quién más que Aduanas para que haga esto? Sí. De modo administrativo. Pero entonces yo digo que la felicidad duró muy poco, porque después vino de allá para acá la aclaración de que no se va a hacer una verja. Es una valla perimetral. No alcanza el nivel de muro, sino No. una valla perimetral para Las instalaciones de aduana. para las instalaciones diversas, aduana, Fuerzas Armadas y los distintos organismos, agencias de seguridad, migración, todas las otras agencias de seguridad que funcionan en los puertos y aeropuertos y en esta línea fronteriza. Y que eso es lo que es un determinado periodo. Aquí va a estar esta oficina, entonces para proteger esto, le van a hacer un muro de aquí a allí, de aquí a allí. Y eso no es un muro realmente. Es una verja, una línea, una valla. Es una valla perimetral. Eso es todo. Sí. Entonces, yo lo que creo es que realmente, señores, si ellos comenzaron un muro, Darle continuidad. Darle continuidad a eso. Porque si hubiese sido nosotros que, como país, que ponemos unos cuantos blogs y bueno, están haciendo un muro, se arma el lío de los pastores porque comienzan de esa forma atrevida de de querer que nosotros hagamos lo que otros quieran y que no hagamos lo que necesitamos hacer. Bueno, hubiese comenzado una campaña internacional porque sin estar haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ellos comenzaron su muro, pues vamos a continuarlo. Así es. Ellos lo interrumpieron, vamos a continuarlo, porque nosotros somos los más interesados. Así que eso no resuelve, que es un muro, ¿cómo es que se dice? Un muro humano, qué sé yo, humano no, sí. de solución a los problemas. Pero mira, esas son Pero eso es un disparate. Esas son atracciones. El muro físico que delimita la frontera física es un elemento a un proceso de soluciones conjuntas, porque establecido eso, tú puedes establecer otras medidas alternativas, porque es difícil ver a Haití en función de una oportunidad, porque fíjate tú cómo los niveles de violencia con que ellos reaccionan a cada rato destruyen sus propias riquezas. Claro. Cada protesta de esa es una disminución de la riqueza de Haití. Si eso son ellos que sus propias riquezas la destruyen o autodestruyen, imagínate qué sería la riqueza de otros. Sí. En el caso nuestro, ellos no van a tener ninguna piedad cuando tenga que ver con las cosas nuestras. Entonces, mira, uno podrá criticar lo que sea al presidente Donald Trump, pero en eso coincidimos, por lo menos, porque Donald Trump tiene mucho sentido esa iniciativa. Ahí vi ayer en el programa de Alicia a la embajadora de los Estados Unidos, porque le preguntaban que si ella favorecía la construcción de un muro, hablaba allá. Dice, bueno, sí, mire. Y entonces decía las bondades que el presidente Donald Trump ha enumerado. Y es verdad, porque bueno, ese territorio, esa tierra eran de México y Estados Unidos se la cogió en su momento. Y entonces ahora no permite que ellos vayan allá.
Pero ¿a cuánta gente no casan queriendo ir para Estados Unidos, mexicanos? Entonces, una forma de evitar que se produzcan esos actos salvajes que muchas veces ocurren en perjuicio de los que quieren cruzar para lo que una vez fue su tierra. Bueno, eso se pudiera evitar con la construcción del muro. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ya no lo veo que ponerle la cosa más difícil. Bueno, pero es que mientras más fáciles tú las pones, más riesgo corren ellos. Entonces, ponérselas difíciles, a ver si no cruzan, y que busquen otro tipo de solución, como por ejemplo, una que ellos vienen aplicando hasta cierto punto, que es el establecimiento de empresas en la línea fronteriza, para que, bueno, son empresas estadounidenses, pero en territorio mexicano, o en territorio americano, pero en la orilla, en la frontera. Sí. Esas son soluciones que yo pienso que también nosotros pudiéramos aplicar eso aquí, en Haití. Sí, aquí está la experiencia del Grupo M, que no ha sido bien evaluada, pero debería evaluarse porque el Grupo M, tengo entendido que inicialmente tenía planteado eso, pero ha tenido que ajustar su experiencia, porque no es fácil bregar con Haití. No es muy fácil. No es fácil. Pero fíjate cómo cuando en un momento determinado, como una contribución a la cultura de Haití, bueno, el gobierno dominicano, en ocasión del presidente Fernández, le dona una universidad. Le hacen las instalaciones, hacen los aportes, se hace todo, toda la logística. Bueno, tengo entendido que le ponen una foto del profesor Juan Bosch. Quitaron y entonces la quitaron inmediatamente, le cambiaron el nombre a la universidad. ¿Tú sabes qué nombre le pusieron? Sí, el de Salines. De Salines. Es una barbaridad. Jacques de Salines. Jacques de Salines. ¿Tú sabes lo que es coger y quitar el nombre del ¿cómo se llama esto? El mentor del partido en el gobierno, que le ha otorgado... Y mira, no es solamente el mentor del partido de gobierno. Don Juan fue un antillanista. Claro. Que entendía que había que estudiar y ver cómo se conciliaba la vida de estos pueblos. En memoria a esa actitud de don Juan, ellos debieron dejarle ese nombre. Pero claro, aunque el profesor Bosch tenía bien claro realmente lo que son el sentimiento, el pensamiento de los haitianos, y con esto no estamos sencillamente más que reconociendo lo que ya dijo en algún momento el profesor. Ahí se lo resaltaban ahora en la puesta en circulación del libro del presidente Fernández. Salió a colación eso, se estaba leyendo justamente lo que el profesor pensaba, de cómo pensaban los haitianos. Sí, porque en el libro hay una parte donde John Baldrón Marte hace una visita a la frontera. Sí. Y analiza la situación. Y acuérdate que don Juan tuvo una actitud enérgica y decidida cuando se vulneró el consulado dominicano en Puerto Príncipe y le dio 24 horas y mandó tropas a la frontera. Claro, no, mandó inmediatamente tropas y a sobrevolar. Claro, o sea, correspondía. Claro. Pero bien, vamos a hacer una primera pausa, Danilo, y vamos entonces a meternos en otros temas. Hay temas femeninos que tocar. Temas femeninos que tocar y temas políticos que tocar. Algunas presiones. Calderón sonó por allá por Asua. Organizó una atenida por todo lo alto. Así una atenida reeleccionista. Una atenida reeleccionista que inmediatamente tuvo la respuesta de dos connotados miembros del equipo de estrategia y de combate del expresidente Fernández, en las personas de Roberto Rosario y de Franklin Almeida Rancière, quienes a través de Twitter pues respondieron a esta andanada o toques de tambores en el sur por parte del ex amigo de Hipólito Mejía, ex Rafael Calderón, ministro de Finanzas o de Hacienda del gobierno de Hipólito Mejía, el señor Calderón, a quien en su momento Hipólito le preguntaba: Calderón, dile de dónde van a salir los cuartos. Los cuartos para desarrollar una serie de cosas. A propósito, yo he ido a Calderón contar la anécdota de lo que pasó. Dice él que cuando Hipólito dijo eso, él ni sabía, porque no se había cuadrado nada. Y él empezó a inventar cosas ahí sobre la marcha. Así se inventa mucho en política. Se improvisa demasiado. Se improvisa mucho por tratar de buscar solución, a veces de donde no se tiene. Pero bien, vamos a una pausa y volvemos. Hay cosas que decir.
Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, el ambiente se torna interesante. Alguna gente pudiera decir, bueno, si Calderón, el senador de Asua, proclama por allá aires de reeleccionistas, bueno, parece entonces, como se dijo que en marzo se iba a definir si Danilo buscaba o no, o pretendía buscar o no, porque hay un impedimento constitucional que es lo primero de lo que hay que partir. Pero bueno, es eso preocupante, mortificante, son señales de que, bueno, yo creo que eso siempre va a existir. Recordemos que ya no solamente los gobiernos del doctor Balaguer, cuando don Antonio Guzmán, hubo un par de personas allí, el poeta
poeta no, pintor, Antonio Guadalupe, y el finado, ¿cómo era que llamaba el otro? Papi Ginebra, que proclamaba uno de ellos desde Obras Públicas, donde era director creo que de Caminos Vecinales, y no recuerdo el otro donde estaba, que estaban promoviendo la reelección de don Antonio Guzmán. Eso malquistó un poco, un poco no mucho, las relaciones internas, a lo interno del PRD. Peña Gómez dejó de ir a Palacio, un día le revisaron el vehículo entrando. Entonces comenzó a erosionarse por ahí las buenas relaciones partido-gobierno. Y el asunto siguió después, cuando Jorge Blanco, hubo también gente que estuvo activando en un momento determinado. Jorge Blanco manejó malísimo las relaciones de partido-gobierno y eso fue, bueno, un problema y un desastre. Pero el asunto siguió. Recordemos que en algún momento al doctor Leonel Fernández le estuvieron queriendo cantar al oído aire reeleccionista. Amable Aristi proclamó desde el Senado, siendo presidente del Senado, en su primer periodo, que él tenía que ponerse los pantalones, empantalonarse y encaminar la reelección. Creo que Balaguer le llegó a decir algo de eso al presidente Fernández también. Y bueno, él no se dejó llevar de los cantos de sirena. No se embriagó con esas ofertas. Claro. Fue bastante sensato el doctor Leonel Fernández. Y bueno, más adelante recordemos que él llevó una carretilla de firmas, 2.200.000 firmas. Ahora se están buscando, que ya tengo entendido que ya están 2 millones nada más. Aquella vez fueron 2.200.000 firmas. Ajá. Y no estaban la tuya y la mía ahí. No. Pero habían 2.200.000 firmas. Y bueno, él las puso a disposición del partido, que el partido hiciera lo que entendía, o lo que entendiera en ese momento. Y bueno... Y mira que en ese momento se manifestaron porque él le endosó eso y el PLD, que había aprehensión en ese momento de si podía irse en primera vuelta, claro, si no iba a bajar su votación y no... claro, entonces bueno, ¿qué pasó ahí? Se definió en el 2012, estaba la candidatura a doña Margarita, cuando doña Margarita tenía 30 y qué sé yo cuánto, Danilo tenía un 16. Y entonces, ¿qué se hizo? Hubo que hacer un trabajo finísimo allí para convencer a doña Margarita, porque doña Margarita realmente estaba encabezando las encuestas. Sí. Pero sin embargo, aun cuando ella estaba encabezando las encuestas, el hecho de que ella fuera la esposa del presidente Fernández y de que Danilo estaba bastante avanzado como la otra parte, el otro sector político dentro de la organización, si Margarita hubiese sido escogida por su esposo, ella era primera dama, si hubiese sido escogida por su esposo, realmente eso hubiera creado un cisma, un problema se hubiese probablemente dividido el partido. Eso hubiese fracturado muchas relaciones. Hubiese fracturado la organización. Y entonces, ¿qué podía pasar ahí? Si el partido perdía las elecciones, entonces le iban a achacar a Leonel Fernández la culpa de la derrota. Y entonces, por eso también él, cuando... bueno, eso fue la candidatura... La candidatura del 12 fue cuando realmente, estando doña Margarita, que se fue a la televisión y la convencieron, ella renunció, pero tiró incluso su lagrimita de impotencia, de rabia, porque ella estaba en mejor posicionamiento. Pero las situaciones políticas son así, no necesariamente 2 más 2 son 4. En ese momento si se hubiese decidido, en este caso quien tenía el control del poder político, que era el presidente Fernández, si se hubiese decidido por su esposa, eso hubiera creado una situación muy difícil. Bueno, ya después, cuando el presidente Medina intentó no, sino que ya el partido decidió, por las razones que fueran, decidió que él fuera a una repostulación. Bueno, pues ya el presidente Fernández tuvo que, a falta de el respaldo de la venta
de unos 6 senadores que facilitaron, posibilitaron la modificación constitucional. Bueno, pues entonces ya allí, si de los 16 senadores que dijeron firme, presidente, firme, el presidente podía haber estado firme, los que no estaban firmes eran ellos. Ellos vinieron, abdicaron 6 de ellos. Entonces, ante esa situación, si el presidente Fernández insistía en llevar adelante y que fueran uno y otro a una convención, a medirse en una convención, probablemente el partido se hubiese fracturado, dividido, y dividido hubiera perdido. Y en esa pérdida se le iba a atribuir la responsabilidad al presidente Fernández. La situación ahora es a la inversa. Hay un impedimento constitucional y si el presidente Danilo Medina intentara modificar la Constitución para tratar de encaminar una reelección, sencillamente las diferencias van a aflorar, la división pudiera llegar, la pérdida del poder pudiera llegar y entonces la responsabilidad ya no sería atribuible al expresidente Fernández, sino al actual presidente. Esa es la diferencia. Ahora el culpable no sería Leonel, sino sería Danilo. No, cambian los ejes de responsabilidad. Claro, entonces esa es la gran diferencia. Pero de todas maneras, estos aires reeleccionistas que han estado apareciendo en marzo, quizás presionando para que en la definición que tiene pendiente el presidente de la República, porque que no debería haber ninguna definición, porque incluso al haber un impedimento constitucional se supone que la Constitución es para cumplir. Ya eso estaría definido. Entonces eso debió estar definido, pero no, incluso él llegó a decir que él tenía su posición tomada. Pero hay gente que no se conforma con eso y que quiere más. Y dicen que quieren más para él, pero realmente en el fondo quieren para ellos. Y entonces vienen estos aires, estas presiones, estas empujaderas para que se rompa la Constitución y se rompan los controles y no haya cortapisa, o sea, no haya control de nada. Entonces, bueno, eso tiene una razón. Primero, que el que tiene poder nunca quiere aflojarlo. Segundo, que si llegara el presidente Medina y sus fuerzas cansadas a la fecha de la negociación o de la definición, fuerzas que lleguen cansadas, fuerzas que son derrotadas o fuerzas que no son tomadas en cuenta. Entonces, él tiene, ese sector quiere y está pugnando o está presionando para ver cuáles trochas puede abrir de aquí a allá para acumular fuerza, tener fuerza para poder negociar en mejores condiciones. Si usted no tiene nada que aportar, si usted no significa mucha cosa, pues ¿qué van a negociar? Nada. Entonces, no por eso es que hay que acumular fuerza. Sí. Es lo que yo entiendo. La experiencia, la práctica lo indica así. Acumular fuerza hasta lo último para ver, bueno, un sector danilista desde el poder y la logística que aporta el poder fuerte, bueno, hay que hablar con él. Y él hablaría en condiciones más ventajosas. Es como yo veo las cosas. Imagínate un ejército que entregue las armas. Entregó las armas, bueno, se rindió. Entonces no hay nada que hablar. Se toma el poder, se toma el control. Entonces eso es lo que está pasando, entiendo yo. Ahora, hay algunos ilusos que quieren más que eso, que entienden que con la fuerza que se tiene acumulada, con la que puede agenciarse desde el poder, eso es suficiente para doblar la Constitución, para cambiarla, para modificarla, para pisotearla, para que yo y crear las condiciones para quedarse en el poder. Pero eso sería ponerse una venda en los ojos, tratar de llevarse todo por delante y no pensar en consecuencias. Entonces, eso sería traumático, catastrófico para la institucionalidad. Y ese sería un proceso que se sabe cómo podría empezar. Pero no cómo podría terminar. No, exactamente. No se sabe cómo podría terminar ni cuáles direcciones. Entonces, esos riesgos, ante esas incógnitas, esas incertidumbres,
No hay necesidad de correr eso. No. Si a través del diálogo, la concertación, la negociación de altura o de alta política, eso es sentarse Leonel y Danilo, ellos dos, sin interpuestas personas o dañinas personas. Ellos dos, sencillamente, a decir, bueno, ¿por dónde es que le entre el agua de coco? ¿O por dónde es que le va a salir? Así es. Eso es todo. Pero de lo contrario, empujando por aquí, presionando por allí, descalificando por aquí, dando zarpazos por aquí, puñaladas traperas por allí, yo por el otro lado, porque uno se queja de un lado y el otro se queja del otro, pero ninguno de los sectores está satisfecho con el otro o no están de paños y manteles. Así no se llega muy lejos. Así no se llega muy lejos. Pero hoy, Luis, el protagonismo se lo lleva la vicepresidenta de la República. Vamos a hacer la pausa, si te parece. Y entonces ya de allá para acá, caemos con doña Margarita, que está en las Naciones Unidas. ¿Es en las Naciones Unidas que está? Sí, en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas. Y ha tenido realmente una participación de principalía. Claro. Hoy se fotografió con dos presidentas. Yo no tengo ahora los nombres de los lugares donde ellas, pero dos presidentas, porque lo vi hace un momentito, y realmente ha tenido una participación y dio unas declaraciones de las cuales vamos a hablar cuando retornemos de la pausa. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. El desafío será en marzo, porque en marzo seremos 2 millones y esos 2 millones tienen como finalidad renovar las esperanzas en la República Dominicana. Esos 2 millones es para que se entienda que abran paso para el Palacio. El campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro.
¿Qué harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Danilo, pues a doña Margarita le preguntaron en las Naciones Unidas, le preguntó un periodista a la salida de qué creía ella que podía pasar aquí con el tema de la candidatura presidencial. Entonces ella dijo, bueno, que ella entendía, PLD, sí. del PLD, y entonces ella dijo que, bueno, ella entendía que eran tiempos para nuevos liderazgos y también momento de la mujer. Entonces le preguntaron que si ella podía hacer, y dijo, bueno, eso dice el pueblo, sí. Pero entonces le insistían, pero entonces... Sí, porque la querían llevar a una posición. A una posición. Pero usted cree que una mujer, sí, yo creo que una mujer no solamente para dirigir el país, para dirigir en cualquier parte, es tiempo de la mujer. Pero entonces le siguieron preguntando, bueno, pero que ahí está el presidente Fernández, el presidente Medina, entonces si usted cree que si el asunto está entre ellos dos, entonces dice, ¿qué usted opina? Digo, no, que opinen ellos. Sí. Que opinen ellos. Entonces los periódicos, algunos han estado diciendo que ella lanzó su candidatura. Ella no ha lanzado nada. Ella lo que dijo fue que eran tiempos de nuevos liderazgos, de que realmente la mujer pudiera escalar las posiciones. Y le señaló algo que es cierto, ella siempre ha estado en un posicionamiento interesante. Porque es verdad. Claro que sí. Eso es verdad. Esta mañana Bauta Roja dio unas declaraciones muy interesantes, dice, bueno, ella está habilitada constitucionalmente, ella no tiene ningún impedimento, es una persona que tiene aceptación en el partido, eso es parte del proceso que hay que observar y dejar que las cosas sucedan. Yo creo que sí. Fíjate, antes de que nos vayamos, Luis, la otra mujer que sigue siendo protagonista es Miriam Germán. Ah, sí. Todos los periódicos traen artículos, referencia, el PRM está proponiéndola para presidir la Suprema, pero me he enterado, y se han hecho denuncias, que deberían verificarse. El procurador se encuentra en Nueva York en una visita importante. Entre las tareas que se dice que él está realizando, hay una que sí es cierto, es un ejercicio sórdido. Es trabajar para que le quiten el visado a Miriam Germán. Que en días pasados publicaron que se lo habían quitado, sí, pero no hay ninguna razón para que se lo quite. Entonces fíjate cómo se está tratando de hacer un trabajo en esa dirección. Primero, seguir dañando, cercenando la imagen de esta magistrada ilustre y vender la idea de que le han quitado la visa. Entonces, realmente el procurador fue a eso, a gestionar, que es una barbaridad. Si es así, es una barbaridad terrible. Eso sería una perversidad, si realmente si se incurriera en esa barbaridad de ir a un país con el que se tienen buenas relaciones a solicitar que le quiten el visado a una persona que tiene el posicionamiento que tiene ella en la sociedad dominicana y que tiene la responsabilidad institucional que ella tiene en función de la alta investidura que representa, que desempeña. Sería una barbaridad. Tú mencionabas los artículos y hay montones de artículos, tanto en el periódico Hoy como en este periódico. Aquí mismo el Diario Libre. El Listín. Este es Eduardo García Michel, que le dedica un artículo de, 3/4 de página. Sí, hay Miriam. Hay Miriam. Y entonces, bueno, realmente dice, ahora tienes una responsabilidad mayor. Has devenido en faro que debe guiar el paso seguro por aguas turbulentas y putrefactas. Porque eso sí, en medio de fíjate cómo son las cosas, en medio de un intento de denostarla y de arrinconarla. La sociedad la soliviantado, la ha levantado. Y realmente el honor de ella lo han mantenido en alto. Y ha sido la sociedad, sociedad la que se ha empoderado y ha dicho, no, pero ven acá. Ahora, yo temo que el PRM, la va a proponer como presidenta. Bueno,
la composición de este órgano, que es un órgano político, aunque con Ajá. muchas responsabilidades institucionales, pero es un órgano esencialmente Claro, político claro. porque está representado por los cabezas del poder político del país. Presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Suprema, presidente de la Cámara de Diputados y bueno, y representantes, el procurador de la República que le metieron allí en la modificación y que ya parece que es un injerto de mal agüero allí dentro de esa composición. Sí, el Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional que de la- vuelve a reunirse hoy ya. Que debe reunirse en el día Debe de hoy. estar en reunión. Y bueno, pues entonces el PRM, aunque bueno, está haciendo su papel de contrapeso allí, lo ha hecho en sentido general muy bien, pero yo creo que por la composición política, por la mayoría que tiene el sector actualmente con el control político del país, yo no creo que necesariamente las cosas puedan ser en esta dirección de que, bueno, porque el PRM lo proponga, la vayan a llevar a la presidencia, porque entonces ya sería darle, si se quiere, ponerle en bandeja de plata las cosas al PRM, de decir, bueno, porque presionó, la pusieron. La pueden dejar y la deberían dejar como miembro. Prácticamente quitarla sería... No, quitarla sería una grosería. Sí. Hay algunos que piensan, oía por ejemplo esta mañana mi amigo Ramón Núñez Ramírez decir, bueno, en función de esa mayoría que tiene un sector dentro del sector gobernante, yo no creo que la vayan a dejar, pero es que sería demasiado a la franca. Daría mucho de qué hablar. Daría mucho más de qué hablar, quitarla ahora. Déjenla donde está y ya. Pero yo dudo mucho yo también dudo que la puedan hacer presidenta y sobre todo quizá la pudieron haber hecho presidenta, pero habiéndolo dicho el PRM o habiéndolo propuesto el PRM, yo lo dudo. Yo lo dudo. Y es más, yo creo que con eso la tumbaron como presidenta. Es muy posible. Pero claro, Danilo, porque es que si lo propone el PRM, que lo que tiene son 2 representantes, buenos representantes en sentido general, porque esa posición de Josefa Castillo hace unos días, tremenda defensa, lo que no hizo Mariano Germán, que hoy va a hablar, pero que esto no puede dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Lo que debió haber hecho el otro día Mariano Germán, lo va a hacer hoy. Que a propósito, Josefa. Pero que él se quedó callado. ¿Tú sabes por qué se quedó callado? Es porque tuvo un cortocircuito. Recordemos que él incluso dijo, no, que a mí nadie tiene que mandarme a decir lo que debo hacer. Sí. Yo soy el jefe de la Suprema. ¿Tú te acuerdas del escarceo que hubo en ese sentido? Entonces, por esas cuestiones que se dan, esas luchas a veces de posiciones, de criterios, de jerarquías y de cosas, él la dejó sola. Lo mismo hizo Fran Soto, también se metió la lengua donde no da el sol, que debió realmente hacerlo, defender su sector, el sector justicia. Debieron apertrecharse Miriam Germán, Marianito Germán y Fran Soto, pero se quedaron callados. Que a propósito te iba a decir, viste que Josefa Castillo es una pitcher de verdad. Ponchó a Luis Abinader. La ponchó. Sí. Debieron combinarse para que no lo poncharan. Yo creo que Abinader esperaba eso. Porque Luis Abinader todavía, como joven político, al fin le corresponde dar muchos batazos todavía. Sí. Pero depende de cómo quién se la piche. Y un saludo a Luis Abinader. Nos vamos entonces, ya mañana. Bueno, mañana viene el doctor José Manuel Pérez Hernández. Viene mañana. Doctor, un saludo. Nos vamos, nos vemos.